hermoso estar en la casa de Dios este domingo, hermanos. Si trae su Biblia, vaya conmigo a la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses en el capítulo 4. Vamos a entrar a la palabra. Sean bienvenidos todos en esta tarde a la casa del Señor. Colosenses capítulo 4, ahí mantenga su Biblia. Permítame hacer una oración para entrar al consejo de esta tarde. Amén. Señor, gracias te damos en esta hora. Qué hermoso momento hemos disfrutado, Dios, adorándote como iglesia, cantándote con libertad. Y ahora, Dios, nos disponemos para escuchar de tu palabra. De igual manera, Dios, con reverencia. De igual manera, Señor Dios, poniendo nuestros sentidos atentos, ordenándole a nuestro cuerpo, Dios, para prestar atención a lo que tú quieres hablar hoy a nuestra vida. Por eso, Dios, nos ponemos en tus manos y pedimos que seas tú hablándonos, Señor Dios, tu Espíritu Santo ministrándonos, que esta semilla hoy sea sembrada en buena tierra, Dios, y cumpla el propósito por el cual es enviada, Padre, para nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amén. En la última ocasión que estuvimos hablando de la carta a los Colosenses, hermanos, hablamos acerca de la importancia de la oración. Vemos el llamado que el apóstol Pablo hace a la iglesia de perseverar en la oración, de velar, de mantenernos velando, perseverando. Y estuvimos poniendo el ejemplo que decíamos, no hay mejor ejemplo de perseverancia que nuestro Señor Jesucristo, que inició su ministerio en oración y terminó su ministerio en oración. Veíamos cómo en la cruz del Calvario, de las 7 palabras que pronuncia el Señor Jesucristo, 3 de ellas son oración. Es plática con su Padre, desde el perdónalos porque no saben lo que hacen, o de la última parte cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son oraciones. El Señor Jesucristo inicia su ministerio en oración y termina en su momento más difícil de su vida terrenal, termina en oración también. Y ese es un ejemplo de perseverancia. Y el apóstol Pablo llama a la iglesia y nos dice, perseveren en la oración. Y es importante para nosotros perseverar en la oración. Y vimos cómo el apóstol Pablo, en un ejemplo de humildad, nos enseña a todos nosotros cómo debemos de orar unos por otros. Y como el mismo apóstol Pablo pide a la iglesia que oren por él. Y les pide a los hermanos que oren por él. Y esta misma humildad deberíamos de tener todos para reconocer la necesidad que tenemos como cuerpo de Cristo, de pertenecer al cuerpo de Cristo y de necesitarnos unos a otros, de poder orar unos por otros, porque esto es bueno y es necesario, y Pablo nos da un ejemplo. Y el día de hoy, hermanos, estaremos llegando ya al final de esta serie de la carta a los Colosenses, después de prácticamente 14 mensajes con el día de hoy de esta carta, hermano. Podríamos seguir todavía en los últimos versículos. A partir del versículo 7 son saludos finales. No nos vamos a meter en los saludos finales, pero aún de los saludos finales hay cosas que pudiéramos extraer, como las amistades del apóstol Pablo, las oraciones que se dan, los encargos que están ahí. Pero el día de hoy estaremos cerrando esta carta a los Colosenses, llegando hasta el versículo 6. Así es que hoy estaremos viendo el versículo 5 y versículo 6 del capítulo 4 de esta carta a los Colosenses. Así es que si está ahí con su Biblia, vaya conmigo, hermano. En el versículo 5 la palabra de Dios dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Primero que quiero mencionar, hermano, es los de afuera. Para el judío, los de afuera eran todos aquellos que no eran judíos, los llamaban gentiles incluso. Todo el que no fuera parte del pueblo judío se consideraba que eran de afuera. Para los cristianos, en el primer siglo, incluso hoy en día, los de afuera son aquellos que no son parte de la iglesia, que no son parte del cuerpo de Cristo, que no han reconocido a Jesús como su Salvador, que no han tenido un encuentro personal, que no son salvos. Esos son los de afuera. Y lo podemos ver, hermano, en la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, ahí nos habla de esto. Dice, primera a los Corintios capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera a los Corintios capítulo 5 versículos 12 y 13 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En el capítulo 5 el apóstol Pablo habla de una persona que está en la iglesia de Corinto y que está en inmoralidad. Su inmoralidad es tal que el mismo apóstol Pablo dice, lo que él hace ni siquiera lo hacen los de afuera. Ahora, él está juzgando un caso que se está dando en la congregación. Y él dice, yo no estoy juzgando a los de fuera. Y hace una distinción entre los de dentro y los de fuera.
Y estos de fuera tienen que ver con los que no son parte del cuerpo de Cristo. En la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Una vez más hace esta distinción de los que están adentro y los que están afuera. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de los que están sirviendo en el ministerio, dice: es necesario que tengan buen testimonio, no solo en la congregación, sino también de los de fuera. Y es que, hermano, a veces es más fácil para nosotros poder tener buen testimonio aquí, en casa, en la congregación. Mire, voltea a su alrededor y mire al que está sentado a su lado. Voltee. Bueno, si es su esposa, su esposo, voltee para otro lado, ¿no? Y ya la conoce, ya lo conoce. Voltea alrededor, hermano, ¿a poco no se ven todos muy bien? Mire, de aquí arriba, hermano, me impresiona ver tanta paz, tanta alegría, tantos rostros tan hermosos. Bien dice la Escritura que el corazón alegre hermosea el rostro. Si usted viera lo que yo veo de aquí arriba, hermano, de verdad todos parecen unos santas palomitas. Los ve uno y dice: no, estos hermanos no hacen nada malo, no, de verdad aquí puro cristiano. Pero ahora la Escritura nos enseña, hermano, aquí de verdad podemos tratarnos como cristianos, hablarnos como cristianos. Pero el apóstol Pablo dice: bueno, debe de tener buen testimonio no solamente aquí, sino también de los de afuera, de los que no son parte del cuerpo de Cristo, de los que no forman parte de la iglesia. Miren, el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo en el capítulo 7 habla de esta realidad que debemos de entender nosotros y tener presente. Esta realidad de dos tipos de personas: los que son parte del cuerpo de Cristo y los que no son parte del cuerpo de Cristo. Los que están dentro en el reino de Dios y los que están fuera del reino de Dios. El Señor Jesucristo hace 4 contrastes en el capítulo 7, en los versículos 13 y 14, cuando habla de que hay 2 caminos, a los cuales entra por 2 puertas, una ancha, una angosta, y habla de 2 tipos de gente que van a un destino cada una de ellas. Y en este contraste, mire, John Scott, él escribe con respecto a este contraste que hace el Señor Jesucristo y dice: de acuerdo con Jesús, hay solamente 2 caminos, el difícil y el fácil. No hay un camino medio, a los que se entra por 2 puertas, una ancha y otra estrecha. No hay otra puerta, recorridos por 2 multitudes, una grande y otra pequeña. No hay un grupo neutral, que termina en 2 destinos: la perdición y la vida. No hay tercera alternativa. El Señor Jesucristo habló de esta verdad. En el mundo nos podemos separar en 2: los que van por el camino angosto y los que van por el camino ancho, los que forman parte del grupo pequeño o los que forman parte de la multitud, los que van camino a la vida eterna o los que van camino a una perdición sin Jesús. Hay esta realidad: los que están afuera, los que no forman parte del cuerpo de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, en el capítulo 3 cerró dando instrucciones de cómo debemos de tratarnos en la iglesia, cómo debemos de relacionarnos en la familia, en el matrimonio. Da instrucciones para los esposos y las esposas, para los hijos, para los padres, para los amos, para los esclavos. En cierta manera el apóstol Pablo señala cómo debe de tratarse en la iglesia. Pero ahora va más allá, recordándole a la iglesia que hay personas que no forman parte de la iglesia que también son importantes. Hay personas que están afuera, que no son parte del cuerpo de Cristo, pero que también son importantes. Y debemos de tener esto presente, debemos de tenerlo en cuenta. El teólogo William Hendrickson dice: es como si el apóstol estuviese diciendo: conducíos sabiamente para con los de afuera, siempre recordando que aunque son pocos los hombres que leen los rollos sagrados, todos los hombres os leen a vosotros. Los de fuera, aquellos que no son parte del cuerpo de Cristo. Y la indicación entonces del apóstol Pablo es: andad sabiamente. Con los de afuera debes de andar sabiamente. Y esta palabra andad, hermano, tiene que ver con la manera de vivir, con la manera de comportarse, con la manera de actuar. De manera que el apóstol Pablo nos deja ver, hermano, que no es suficiente solo con las palabras, sino que también nuestra conducta debe ir respaldada con las palabras.
Lo uno y lo otro van de la mano. Hay gente que puede dar un mensaje correcto, decir verdades eternas, pero que no las vive. Y eso hace un contraste, hermano, para la gente que está afuera, porque dice, bueno, lo que dice tiene sentido, pero como vive no. Por eso algunos incluso dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como ese. Dice, ahí hay puros hipócritas. Y uno dice, siempre hay lugar para uno más. Me recordé, hermano, me recordé en un que se está grabando. Por eso la piensa uno aquí para decir, en la mañana puedo hablar con más libertad, pero en la tarde que se está transmitiendo la pienso nomás. En una ocasión, en una diferencia que tuve con un vecino, que ya le he platicado en alguna ocasión, él me decía, no, es que tú no eres una persona buena. Y le digo, no, es cierto, no lo soy. Y dale gracias a Dios que estoy en la iglesia y que soy pastor. Porque no soy buena persona. Y no estamos aquí porque seamos buenas personas. Al contrario, estamos aquí porque somos conscientes de que necesitamos de un Salvador. Esa es la realidad. Somos imperfectos, sí. No somos buenos, sí. Necesitamos de un Salvador. Pero dice el apóstol Pablo, andad. Entonces, hermano, no debe de ir separado lo que uno habla con lo que uno vive. Debes de andar. ¿Y cómo debe de ser nuestra manera de vivir? Debe de ser vivir sabiamente. Sabiamente. Esto es utilizar el conocimiento y la experiencia con un sentido común y discernimiento. Utilizar el conocimiento y la experiencia con un sentido común y discernimiento. O sea, debemos, hermanos, de procurar no hacer nada que pueda estorbar o que sea de piedra de tropiezo para los que están afuera. Nuestra manera de vivir debe de ser de manera tal que no hagamos algo que estorbe, que el mensaje llegue a sus vidas. Debemos de aprender a vivir sabiamente. Y esto también, hermano, vivir o estar sabiamente es, en cierta manera, estar alerta, estar consciente de la necesidad del prójimo y de la manera como puedo compartir del mensaje del evangelio a mi prójimo. Ya en otras ocasiones le he hablado del doctor John Lennox, que es uno de los hombres que para mí en la actualidad es uno de los mejores apologetas cristianos de nuestra época. Ha debatido con los ateos más prominentes del mundo, los más reconocidos, se ha sentado en las grandes universidades debatiendo con ellos, le han abierto las puertas, ha estado ante científicos defendiendo su fe. Y el doctor John Lennox en una ocasión le hicieron esta pregunta, un hombre que ha estado en tantos debates. Y en un foro le preguntan, ¿cuál crees que es el argumento más fuerte que respalda la existencia de Dios? ¿Cuál crees que es el argumento más fuerte que respalda la existencia de Dios? A mí me impresionó, me llamó mucho la atención la respuesta del doctor John Lennox. Porque él responde preguntando, ¿fuerte para quién? Esta es una pregunta importante. Si alguien viene a mí, dijo él, con el corazón roto por la pérdida de un familiar a causa de una enfermedad, no tiene sentido que yo le diga, querida, simplemente mire el ajuste fino de la naturaleza. El ajuste fino de la naturaleza puede ser importante para otros, pero para otros no. No puede ser el mismo argumento para compartir con unos que con otros, porque la necesidad de cada persona es diferente, es distinta. Por eso cuando le preguntan a él, ¿cuál es el mejor argumento? Él dice, ¿fuerte para quién? Mucho depende de la persona. Y él comenta de una ocasión que un profesor ateo lo invitó para compartir con sus alumnos. Y el profesor le dice a John Lennox, todos mis estudiantes son ateos y te vamos a destrozar. Más vale que vengas preparado con tu mejor argumento. A lo que John Lennox le respondió y le dijo, si sabes cuál es mi mejor argumento, pues dímelo de una vez. Y el profesor le dijo, bueno, si alguna vez yo me convirtiera en cristiano, sería por el ajuste fino del universo.
Para este doctor y parte de sus estudiantes, el ajuste fino del universo tiene sentido. Para ellos eso podría convencerlos de la existencia de Dios, pero para otros no. Y lo señala John Lennox, dice, es un argumento fuerte para algunos, pero para otras personas no les importa, no les interesa. No entienden su poder y su fuerza, lo cual es respetable, hablando del ajuste fino. Y dice John Lennox, y aquí lo cito tal cual como él lo menciona, la gente necesita todo tipo de argumentos diferentes. Algunos necesitan un argumento intelectual, porque les molesta algo que no entienden y necesitan hechos. Por ejemplo, si alguien está molesto con la existencia de Jesús, esto es muy simple. Todo lo que tiene que hacer es leer un poco de historia. Otras personas se molestan porque están inmersas en varios aspectos del problema del mal y del dolor. Y usted no se ocupa de esto discutiendo Génesis 1. Se señala a él, el argumento es diferente. O sea, John Lennox escribe un libro basado en Génesis, hermano, y da una cátedra de cómo Dios crea el universo. Pero él dice, no puede ser ese argumento para alguien que viene con una lucha o debatiendo, tratando de entender lo que es el bien y lo que es el mal. No usas Génesis 1 para compartir con esta persona que trae un problema moral. El argumento es diferente. Las personas son diferentes. O sea, hay de todo tipo, hermano, de argumentos. Y continúa John Lennox, se lo cito tal cual. Dice, hay todo tipo de cosas que depende de quién hace la pregunta. Y debemos ser sensibles. Muy a menudo encuentro que no respondes la pregunta, respondes al interrogador. Intenta averiguar de dónde viene, dónde están sufriendo y cuál es su problema. Él dice, a veces no es la pregunta que hacen, sino realmente le está respondiendo a él, cuál es el problema que traen. Y esto él lo cita y pone un ejemplo de cuando él estaba en Cambridge estudiando. Y dice que le preguntaron a él, un compañero de su clase, le quería saber acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Le encantaba que él les expusiera de esto. Y estando cenando, él comenzó a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo y trataba de mantener la voz baja. Pero dice que entre más bajaba la voz, el silencio era más. Y el silencio era más. Hasta que llegó un punto que uno de los estudiantes se pone de pie, y cuando se pone de pie, las cucharas que están sobre la mesa saltan. Y aquel estudiante, ahora sí que un tanto enojado, le dice a John Lennox, ¿cómo puedes creer esa basura? ¿Cómo puedes creer esa basura? Él está hablando de la resurrección de Jesús y aquel joven lo cuestiona con respecto a esto. Y John Lennox se voltea, lo mira y entonces le pregunta, ¿te sientes muy seguro con respecto a esto? Y entonces John Lennox le pregunta, ¿qué pensaste de la evidencia de Pablo cuando la leíste? El joven se quedó con, ¿qué? ¿Cuál evidencia? O sea, ¿estás tan seguro que debiste haberlo leído? Porque Pablo escribió de esto. ¿Qué pensaste de la evidencia que da el apóstol Pablo con respecto a la resurrección de Cristo? Bueno, aquel joven no sabía. Y John Lennox lo invita a tomar un café. Media hora después, cuando están tomando el café, aquel joven le dice a John Lennox, este tipo de cosas, dice, me las inculcaron mis padres. El estar en contra de la religión, cuestionar la resurrección de Cristo, este tipo de cosas me las inculcaron mis padres. Y yo no lo quiero. Entonces el doctor John Lennox le dice, esto es lo más sincero que me has dicho en la noche. Y dice que media hora después, aquel joven se estaba convirtiendo al cristianismo. Y cuando John Lennox está compartiendo el testimonio, él dice, durante 50 años, aquel joven que un día se levantó cuestionando la resurrección de Cristo, durante 50 años ha servido al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque John Lennox entendió que lo que aquel joven cuestionaba no estaba en sí en la pregunta que hacía, sino en lo que estaba luchando en su interior. El problema de aquel joven era un problema con sus padres. John Lennox entendió que el problema de él era un problema con sus papás, no era con Jesús. Y pudo abordar su necesidad y responder de acuerdo a la necesidad. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos de vivir sabiamente. Y usar la sabiduría, hermano, es justo eso. Nos permite poder abordar a cada persona de forma singular. Mire,
Hay gente que es buenísima para evangelizar. Hay quienes no le da vergüenza, hermano, subirse a los camiones y evangelizar. Hay quien no le da vergüenza ir a una casa, tocar y entregar un tratado y compartir del mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de las buenas nuevas. Pero hay otra gente que, hermano, de verdad se paraliza cuando uno lo reta a hacer algo así. Y no es que lo tenga que hacer. Todos somos diferentes. Cierto es que algunos tienen el don de evangelista, hermano, y tienen una gracia, hablan hasta por los codos, con el solo hecho de que alguien les salude, le diga buenos días, hermano, con eso tienen para meterse. Sí, buenos días, qué bonito el sol, sí, qué bonito el sol, que Dios lo hizo, y empiezan por ahí, se agarran, hermano, con una gracia para compartir el evangelio. Hay otros que posiblemente no, pero ¿sabe qué? Todos nosotros, de una u otra manera, nos relacionamos con personas que están afuera. En el trabajo, en la colonia, en la escuela. De una u otra manera nos relacionamos día con día con personas que están afuera. Y es ahí donde la Escritura nos llama a todos. Que de una u otra manera nos convertimos, hermanos, en evangelistas, en responsables de compartir el mensaje de las buenas nuevas. ¿Con quiénes? Con aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo debemos de compartir ese mensaje de las buenas nuevas? Viviendo sabiamente. Y en ese mismo versículo dice el apóstol Pablo, redimiendo el tiempo. Y esta frase, redimiendo el tiempo, hermano, lo que da a entender es aprovechando cada oportunidad. O sea, la manera como debemos de vivir con los que están afuera es aprovechando cada oportunidad. Yo preguntaría en esta hora, hermano, y le invito a que piense por unos instantes. ¿Cuántos en esta semana tal vez tuvieron una oportunidad para compartir con alguien más del mensaje de las buenas nuevas? ¿Cuántos tuvieron una oportunidad? Tan solo medite, póngase a pensar en alguien con quien platicó, alguien con quien estuvo cerca, alguien con quien interactuó, que tal vez tuvo la oportunidad para compartir del mensaje de las buenas nuevas. Y la pregunta sería, ¿esa oportunidad fue una oportunidad bien aprovechada o fue una oportunidad perdida? Porque todos tenemos oportunidad. Todos. No me vea con cara, hermano, de incredulidad, como diciendo, pastor, ¿a poco sí? Todos tenemos oportunidad, hermano. Interactúas con alguien que no conoce de Dios, alguien que es de los de afuera. ¿Con quién interactuaste en la semana y tal vez tuviste oportunidad para ir un poquito más allá y platicar de Dios, pero no lo hiciste? Todos tuvimos oportunidad tal vez en estos días. La pregunta es, ¿la aprovechamos o no la aprovechamos? Redimiendo bien el tiempo. El apóstol Pablo es como si dijera, compra cualquier oportunidad. Provoca la oportunidad. Busca la oportunidad. Ten la oportunidad para que puedas andar sabiamente con los de afuera. La pregunta para nosotros es, entonces, ¿buscamos la oportunidad o somos de los que cuando alguien que no es cristiano y demás trata de hacernos plática, hermano, nos cerramos y no hablamos? Y no les decimos y se nos van las oportunidades. Aprovecha el tiempo. Aprovecha las oportunidades que Dios te da. Y versículo 6, que con este versículo cerramos, hermano, la carta a los Colosenses. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. Las palabras, hermano. Las palabras es la forma como nos comunicamos. Por lo general es hablada. Pero es un mensaje, las palabras es un mensaje. Por lo general es hablado, pero a veces puede ser también no necesariamente hablado, puede ser escrito, un mensaje, un correo. Son palabras que estamos expresando, estamos comunicando un mensaje. Un mensaje de texto que mande a través de mensajería instantánea, es un mensaje, son palabras. Una publicación en redes sociales, estamos transmitiendo un mensaje, son palabras. Y en todo eso, hermano, en todo eso, no solo en lo que hablamos, sino en lo que escribimos, en lo que publicamos, en todo eso,
El llamado que el apóstol Pablo hace a la iglesia es, dice, vuestra palabra sea siempre. O sea, en todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión, en toda circunstancia, siempre debe de ser nuestra manera de expresarnos de la misma manera. O sea, no puede ser posible que solamente nos expresemos como cristianos cuando estamos con cristianos. O es que entre cristianos nos cambia el vocabulario, hermano, ¿no? ¿Cómo están? Pregunto, ¿cómo están, hermanos? Bendecido, ¿eh? La mayoría, algunos como que se sintieron mal de decir bien. No está mal decir bien también, pero es nuestro lenguaje, bendecido. ¿Cómo está? En victoria. Entre nosotros a veces hablamos con este lenguaje cristiano, pero nuestra forma de hablar debe de ser igual siempre. Siempre. Debemos de cuidar nuestra manera de hablar siempre. O sea, no puede ser posible, hermano, que aquí entre nosotros nos cuidamos de lo que decimos, pero que saliendo hablemos y digamos. ¿Cómo podemos cuidar lo que decimos? Si nuestra manera de hablar debe de ser la misma siempre, ¿cómo podemos cuidar lo que decimos? Podemos filtrándolo pensando, hermano. Lo que digo, ¿podría decirlo aquí en el altar? Porque si lo que hablo o lo que digo, las palabras que uso, no las puedo usar aquí, algo no está bien. O sea, mi manera de hablar debe de ser igual siempre, aquí y afuera. Siempre, siempre, de la misma forma, hermano. No podemos cambiar nuestra manera de hablar estando fuera, hablar como los de fuera, y estando dentro, hablar como los de adentro. No. O sea, ¿cómo vamos a hacer luz a los de afuera? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos debe de ser siempre constante, consistente. Siempre. No puede variar, hermano. Y aquí hablamos de una manera y afuera nos expresamos de otra. No, no puede ser eso posible. No debería de ser así. Debemos de hablar siempre de la misma manera. Nuestras palabras sean con gracia, dice. Con gracia. Y esta palabra, dice el teólogo William Hendrickson, dice, esta misma expresión, lo que es gracia, era usada por los no cristianos del tiempo de Pablo. Sin embargo, lo que significaba para ellos era una conversación brillante, un discurso lleno de observaciones agudas y hábiles. Pero cuando Pablo usa el término, se refiere a un lenguaje que es el resultado de la obra, de la gracia de Dios en el corazón. Cuando Pablo, el apóstol Pablo está hablando de que nuestra palabra debe de ser con gracia, no está hablando de un mensaje elocuente, hermano. No es usar palabras, no es eso. El mismo apóstol Pablo estaba en contra de eso. Cuando él escribe a la iglesia, a los Corintios, él dice, cuando fui con ustedes no fui con palabras de humana sabiduría. Mano, Pablo podía hablar con un lenguaje que dejara a todos con la boca abierta. Tenía la preparación. El apóstol Pablo fue instruido a los pies de uno de los mejores maestros que ha dado el judaísmo en toda su historia. Ahí fue instruido el apóstol Pablo, tuvo una preparación como pocas personas, era un hombre preparado. Podía pararse y disertar un mensaje, hermano, que dejara a todos con la boca abierta de decir, wow, qué elocuencia, qué manera de hablar, qué forma de hablar de este hombre. Pero ¿sabe cómo se referían a Pablo? Incluso los de Corinto. Porque él dice, cuando fui con ustedes no usé humana sabiduría. No. Y los de Corinto cuando hablan de él dicen, no, Pablo ni siquiera sabe predicar. Eso decían los de Corinto de él. Decían, sus cartas son duras, pero su presencia corporal es débil y como orador es un fracasado. Eso decía la iglesia de Corinto de él, como orador es un fracasado. Oiga, hermano, Pablo podía hablar tan elocuentemente, pero él decía, no, ¿por qué? Prefería compartir el mensaje con sencillez. De manera que cuando habla que nuestras palabras deben de ser con gracia, no está hablando de dar un mensaje elocuente, sino está hablando de dar un mensaje que va con la gracia que Dios da. Que cuando la persona habla, atrae a los demás. Y el ejemplo lo da el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 22, hermano. En Lucas capítulo 4 dice, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este
el hijo de José. Todos se maravillaban cuando Jesús hablaba, hermano. Jesús hablaba y aunque el mensaje era fuerte, sus palabras eran con gracia. Cuando Jesús hablaba, atraía a la gente. La gente quería poner atención porque lo que estaba diciendo era importante y era relevante y a veces era duro. O sea, el hecho de que usemos gracia no quiere decir, hermano, que vas a solapar y que no, a veces hay que ser duro, pero tienes que ser con gracia. No olviden la gracia. La gracia debe de estar en nuestras palabras, que nuestra conversación sea amable, que nuestra conversación esté rodeada de ese amor que caracteriza al creyente, con gracia y sazonada con sal. Y de la sal, hermano, para cerrar, la sal tiene muchos atributos, pero solo mencionar dos de ellos para lo que era usada la sal. Más en aquellos tiempos, hermano. Hoy en día, si usted quiere preservar los alimentos, los mete al refrigerador y ahí los puede conservar durante algún tiempo sin que se echen a perder. En aquellos tiempos no había refrigerador como hoy en día, no tenía lo que hoy tenemos nosotros. Una de las maneras de preservar los alimentos era echarle sal. Cuando alguien moría, incluso preservar el cuerpo era echarle sal. La sal servía para preservar, evitaba que se echara a perder algo. La sal evitaba que algo se echara a perder. Y mire, el apóstol Pablo en un pasaje paralelo al de Colosenses, que es el de Efesios capítulo 4, versículo 29, cuando habla acerca de las palabras, en Efesios 4:29 dice el apóstol Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y esta palabra corrompido, hermano, como tal, en el original es podrido, echado a perder. Mire, pensar nosotros, solo el hecho de estarnos comiendo algo que está echado a perder, hermano, a algunos se les revuelve el estómago. Imagínese, hermano, que esté disfrutando. Mejor no doy ejemplos. Pero solo pensar en algo echado a perder en nuestra boca, hermano, nos causa a veces náuseas. Cuando el apóstol Pablo habla de que dice ninguna palabra corrompida, está hablando de aquello que es echado a perder. Es aquello que ha perdido su valor, no tiene valor nutricional, no edifica. Y el apóstol Pablo está llamando a la iglesia de Éfeso en un pasaje paralelo con el de Colosenses y dice: ninguna palabra corrompida, nada que esté echado a perder que salga de tu boca. Mira, hermano, nos cuidamos de llevar alimentos echados a perder a nuestra boca, pero en ocasiones nuestra boca está llena de pudrición cuando usamos palabras que están corrompidas. La mentira, el chisme, la crítica, el doble sentido, palabras corrompidas. Por eso es necesario la sal, para que no se eche a perder. No debe de haber palabras echadas a perder en nuestra boca. No, hermano, debemos de cuidar lo que hablamos. Es lo que nos enseña la Escritura. Y otra característica de la sal es que da sabor. De manera que nuestras palabras no deben de ser insípidas, sino deben de tener ese sazón, ese sabor. Y básicamente lo que el apóstol Pablo está llamando a la iglesia es justo eso, hermano, que en nuestra forma de hablar, mire, debemos de ser intencionales. Y que nuestra conversación atraiga al que no conoce del Señor. Que cuando hablamos, hermano, de verdad para ellos les atraiga y digan: oye, qué padre, que quieran seguir platicando contigo. Aunque de momento no abran su corazón al evangelio, pero que disfruten de una buena plática. Que de repente lleguen y te pregunten porque quieren saber más. Que disfruten de una buena conversación. Es ahí donde la Escritura nos habla, que tus palabras vayan sazonadas. Que tus palabras se edifiquen. Que tus palabras sean de bendición, sean de edificación. ¿Para qué? Para que aprendas cómo debes de responder a los demás, a cada uno. Cada persona es diferente. Y nuestra manera de hablar puede ser diferente con cada persona. En la mañana les decía que esto lo aprendí de pastor hace como 13 años, si no me equivoco, o tal vez un poquito más.
Los varones teníamos una salida, nos fuimos el viernes y yo me fui temprano en esa ocasión, nos fuimos un grupito temprano, llegamos al lugar donde nos íbamos a reunir y ahí nos quedamos esperando que llegaran los demás de los varones. Era viernes temprano, todavía faltaron, llegaron como a las 2, 3 horas los demás. Pero en ese lapso, uno de los varones que iba con nosotros aprovechó que estábamos ahí, que estábamos solos. Dijo: "Oye, pastor, pues aprovechando que estamos aquí", y me empieza a platicar una necesidad que hay en su familia. Me empieza a platicar de una situación con uno de sus hermanos. Me platica los problemas que su hermano está viviendo en el matrimonio. Y él está abriendo su corazón. Y posiblemente está esperando una palabra que pueda ser de fortaleza, de consuelo, de ánimo, un consejo que pueda orientar. Y cuando él me está diciendo lo que su hermano ha vivido y de cómo su esposo lo había engañado durante varias veces, yo hice un comentario. Mi comentario fue, cuando él me está diciendo que su hermano, lo que está viviendo, que su esposa lo ha engañado y todo demás, y mi comentario fue a él, sin pensarlo y sin filtrarlo, le dije: "Oye, a tu hermano ya le gustó que le vieran la cara". Pasaron meses y a los meses este varón se acercó conmigo y me abre su corazón y me dice: "Pastor, ¿se acuerda cuando en esa salida platicamos y que yo le dije lo que estaba pasando? Pues, ¿sabe qué, pastor? Pues me hirió, me dolió lo que usted dijo. Yo esperaba que me dijera algo, algún consejo, y me dolió lo que usted dijo. Y no me quedó más que en ese momento reconocer y decir: ¿sabes qué? Perdóname. La regué, me equivoqué. No era mi intención herirte ni ofenderte. Para mí era tan práctico, hermano, como para decir: oye, y como se les decía en la mañana, es cierto, o sea, al hermano ya le estaban viendo la cara y aunque podría tener razón en el comentario, no era la manera de decirlo. Podría habérselo dicho de otra manera. Tenía que haberlo puesto de otra forma. Esto me enseñó que hay gente con la que a lo mejor puedo ser directo y uno tiene que ser directo. No tienes que, pero hay otra gente con la que tienes que, en cierta manera, usar palabras distintas. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender en nuestro caminar, hermano, que la forma de dirigirnos con unos y con otros es distinta. Y que somos llamados para edificar. Somos llamados para ser conscientes de que en nuestra manera de hablar podemos ser de bendición o también de igual manera podemos herir el corazón de alguien más. Ahí me dolió como pastor haber herido el corazón de este varón, que era uno de los varoncitos fieles en la congregación. Dice: perdóname, de verdad, me equivoqué. Con ganas de regresar el tiempo y poder tomarme el tiempo para darle un consejo como él lo estaba esperando. Pero no me quedó más que aprender. Y todos nosotros debemos de aprender de la misma manera, que a veces nos equivocamos al hablar. A veces nuestras palabras no van sazonadas con sal. A veces usamos palabras que están corrompidas. A veces herimos, a veces dañamos. Y la palabra nos llama a que debemos de edificar, de tener cuidado con nuestras palabras, de que debemos de ser sabios, y esto debemos de ser intencionales. Me preguntaba alguien en la mañana, porque justo hacía énfasis en esto, y me decía: pastor, pero ¿cómo ser sabios? ¿Cómo adquirir esa sabiduría? Y justo lo que le dice el apóstol Pablo en los versículos previos, está hablando de permanecer en la oración, de ser constantes en la oración. Lo uno va de la mano con lo otro. No hablamos de una sabiduría humana, sino hablamos de la sabiduría que da el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes tener esa sabiduría para poder acercarte con alguien y poder ministrar en la necesidad, llegar al corazón, no solamente quedar de una forma superficial, en una plática que quedó y que de nada que bien, no, sino llegar al corazón y ser intencional? Eso solo se da a través de la comunión con el Espíritu Santo, que te puede guiar al momento de estar hablando con alguien más. De esa sabiduría es de la que habla el apóstol Pablo, es la manera como debemos de vivir. Ser conscientes que hay alguien que está afuera, que para Dios también es importante. Y es nuestra responsabilidad vivir sabiamente para con ellos, cuidar nuestras palabras para con ellos, ser nosotros ese canal a través del cual el mensaje puede llegar a sus vidas. No nos olvidemos de los de afuera. No nos olvidemos de los de afuera. No nos olvidemos de los de afuera. Te invito a cerrar sus ojos ahí en su lugar. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Dios.
los de afuera. También son importantes. Por eso el apóstol Pablo está cerrando, después de dar estas instrucciones, cerrando, llamando la atención a la iglesia a no olvidarse de los de afuera. Y Dios, ¿cuántas veces nos podemos olvidar de los de afuera cuando nos enfocamos en nuestras actividades, nos involucramos entre nosotros mismos y nos olvidamos de aquellos que no te conocen? Enséñanos a vivir sabiamente, Dios. Enséñanos a poder aprovechar cada oportunidad que tú nos das, las oportunidades que se nos presentan, Dios. ¿Cuántas oportunidades hemos desaprovechado, Dios? Por no ser conscientes, por no prestar atención, por no estar sensibles a tu voz. ¿Cuántas oportunidades se nos han ido? Ahora, Dios, te pedimos perdón por esas oportunidades no aprovechadas. Y ahora haznos conscientes, Dios, de cada oportunidad que llega a nuestra vida, para poder aprovechar esas oportunidades de la mejor manera, para poder compartir con otros, Señor Dios, para poder vivir sabiamente. Tu Espíritu Santo, Dios, trabaja en nuestra vida de manera tal que tu sabiduría nos guíe, tu sabiduría nos conduzca. Que podamos vivir sabiamente con los de afuera, no solo con los de adentro, no solo con los de casa, con aquellos que están afuera. Posiblemente aquellos, Dios, que nos critican, aquellos que nos señalan, aquellos que se burlan. Con la iglesia en el primer siglo era igual. Eran perseguidos por los de afuera, eran criticados por los de afuera, señalados por los de afuera. Pero aún así el mandato es: vivan sabiamente. De igual forma, Señor Dios, enséñanos a vivir de esta manera, a aprovechar las oportunidades que tenemos, a cuidar nuestras palabras. Enséñanos, Dios, para ser responsables en nuestras acciones y en nuestras palabras, en lo que hablamos, en lo que hacemos. Enséñanos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero cerrar esta serie de Colosenses citando un comentario de David Burke en su libro Deberes Domésticos y otros asuntos de la carta a los Colosenses. Él dice lo siguiente: con estas exhortaciones en torno al testimonio del creyente, Pablo llega al final de la parte doctrinal y ética de la epístola. Lo demás son saludos e instrucciones de tipo personal. En su exposición, el apóstol ha ido de lo más trascendente y sublime a lo más inminente y práctico. Ha empezado poniendo nuestra mirada en las glorias eternas del hombre perfecto, Jesucristo, y ha acabado señalando nuestra responsabilidad hacia el hombre perdido, nuestro prójimo. Pero todo pertenece a una misma cosmovisión. No entenderemos bien la urgente necesidad de la salvación de nuestro prójimo mientras no aceptemos la trascendente visión de las glorias eternas. Y no hemos entendido bien estas glorias y el excelso señorío de Cristo si nos dejamos indiferentes a la suerte eterna de nuestros vecinos. Iniciamos en el capítulo 1 hablando del Señor Jesucristo, Cristo sobre todo. Capítulo 2, el Señor sobre todo, y hablando de cómo el Señor Jesucristo, excelso, majestuoso, soberano, está sobre todo. Él es el prominente de todo, prominente de la creación, el principal de la iglesia, de los ángeles, de todo. Pero cierra ahora la carta hablando justo de instrucciones específicas, y en las últimas instrucciones que el apóstol Pablo da a la iglesia tienen que ver con el de afuera, el perdido. Y lo uno va relacionado con lo otro. No podemos dejar de ser conscientes de los que están afuera.